Suscríbete online. Sigue La Nación Más PM. Bien, recién te lo decíamos antes de irnos a la pausa. ¿Macri mejora en las encuestas? Esta respuesta la tiene Claudio Jacqueline. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, acaban de conocerse dos encuestas que dicen Macri mejoró. Pero vamos a tener una, sobre todo, Sí. que es la Isonomía, que es la encuesta. Primero porque es una encuestadora a la que el gobierno le consume las encuestas, le compra las encuestas. Y, por otro lado, pues es una encuestadora de las que consideramos realmente entre las más serias que hay en el mercado. Sí. En esa encuesta muestra que la brecha que había frente a una segunda vuelta, que la misma gente de Isonomía, tanto antes como ahora, dice, es un escenario muy hipotético. Sí. Y es muy hipotético porque la gente no está frente a esa hipótesis real en las condiciones, porque uno no puede aislar y poner como si estuviera en un laboratorio a gente que la aislamos de todo Sí. y responde sin tener en cuenta el contexto y las circunstancias en las que llega al voto. Exacto. Cuando además una parte de los que en una elección muy apretada, como ha sido la última, las dos últimas, define el voto en las últimas 48 horas o camino de la mesa de votación. Bien. Primer punto. Eso hace que tengamos que tomar como muy relativo todos los escenarios de segunda vuelta. Segundo elemento. Hay una cosa que cuando se trabaja con encuestas, hay una máxima para el periodismo que Sí. es ¿y cuál es la ficha técnica? ¿Qué es lo que sabemos de cómo se hizo esa encuesta? Claro. ¿Cuál fue la metodología? ¿Cuál de fue esta la encuesta? metodología? ¿Qué universo se tomó? ¿Cuánta gente? ¿Es total país? ¿Es provincia? ¿Es capital y provincia? ¿Es un universo que es representativo? Bueno, acá, y ese es un punto muy importante porque pocas veces y muchas veces los medios no tienen en cuenta cuando difunden encuestas. ¿Cuál es la ficha técnica? ¿Qué dice la ficha Sí. técnica? Y acá hay un punto muy importante. A ver. Para decir, guarda que no es tan comparable una encuesta con otra, si bien es de la misma empresa, si bien el número de casos es el mismo, casi Bien. 2.400. Hasta ahí estamos igual. Hasta ahí es comparable. Hasta acá podemos Sí. decir que estamos en el laboratorio y aislamos variables que son las mismas. Bien. Sí, perfecto. Entonces, digo, las condiciones de aire, de humedad son todas las mismas. Todo lo mismo. Hasta acá estamos Hasta bien. ahí podemos. Perfecto. Pero hay un detalle. En las encuestas, una de las modos de Sí. encuestar, de saber qué es lo que opina la gente, hay básicamente tres, Sí. que son lo que se llama IBR, es una máquina que llama a distintas casas, a distintos teléfonos, Que le ha tocado a alguno de ustedes que están en casa seguro. que hace Todos que nos han llamado alguna vez. proliferen las Sí. encuestadoras, Sí. proliferen las encuestadoras porque es muy barata. Con $5.000 te compras una máquina y haces encuesta. Y haces encuesta. Mirá. Exactamente. Ese es Ahora, el costo. Ese es el costo. Mirá. Ahora, Sí. ¿cuál es el problema? Primero, tenés que ponderar, tenés que definir el universo sobre el que consultás, Sí. tenés que revisar. Y, por otro lado, no sabés quién te atendió, si te atendieron, si no te atendieron, cómo fueron todas las variables que tiene que una máquina esté llamando a tu casa y que vos pongas el dedito o lo ponga tu hija o lo ponga X. X, sí. Que no tiene nada que ver y Es que no le muy poco interesa. personal. Sí, tenés una prima Sí. que vive en Estados Unidos y aprieta el dedo porque está visitándote en tu casa. Sí, o un hijo que está aburrido y atendió Exactamente. y toca cualquier cuestión, cual. cualquier opción. IBR. Sí. CATI es llamadas telefónicas por un encuestador que habla con una persona y le pregunta algunas condiciones de cuál es sus características, qué edad tiene, Sí. cuáles son sus ingresos, qué estudios tiene, etcétera, y define un universo. Perfecto. La otra es la presencial, domiciliaria o por la calle. Sí. Te agarran la calle y te dice, ¿usted dónde vive? Vota acá. Exacto. Esta encuesta, y volvamos al punto, quizás sea aburrido Sí. esto, pero creo que es importante clarísimo. que todos los que miran encuestas, que todos los que están pensando, ¿y será cierto? ¿Será cierto? Primero miren la parte de abajo. Claro, a ver cómo se hizo. Fundamental para entender qué se hizo. ¿Fue por teléfono? Yo les aconsejo, antes miren a quién consultaron. Porque de alguna manera lo que le dice la Claro. ficha técnica es a quién consultaron y cómo lo consultaron. Claro, bien. Estas dos encuestas, una que es la de los 9 puntos de diferencia, yo te diría, es la que tiene la metodología que permite ser
más asertiva en términos predictivos. ¿Por qué? Porque fue mixta y mixta entre los dos sistemas que son mejores, el CATI y la presencial. Perfecto. Dejamos del lado el aparatito telefónico. IBR lo dejamos, Sí, lo dejamos, ahí IBR, porque son sí. buenos para hacer tracking, para hacer seguimiento de las encuestas, pero no para que sea la que te defina una encuesta. Esa es la famosa encuesta que conocimos hace un tiempo. Es la de los 9 movió, puntos. claro. La que movió sacudió toda la los mercados, estantería, la sí. que según el gobierno hizo que volara el dólar, volara el riesgo país, etc. Encuesta conocida ayer, Sí. 4 puntos de diferencias Cristina en segunda vuelta, es decir, se achicó la brecha en 5. Cuidado, esa encuesta es hecha solo con CATI, es decir, llamados telefónicos. Y todo el mundo hoy, en Sí. todo el mundo, en todo el mundo, está planteándose cuidado, y después lo vemos cuando vamos Sí. a las elecciones, y che, no coincidió, ¿viste? Pero decimos, Claro, pero ¿qué mira, la pasó? diferencia que hubo, no fue esto Claro. lo que nos estaban diciendo. Bueno, ¿cuál es el problema? Porque aún con las mejores metodologías, mucha gente no quiere contestar, está harta de contestar porque está lleno de llamaditos Sí, del IBR, sí, de la basta. máquina, porque cada vez hay menos teléfonos fijos, porque la mayor cantidad de teléfonos fijos están en las personas de mayor edad, Es cierto. porque no abarcan a todo el universo, y ahí entra lo que es otra parte, y me parece importante también explicar Sí. lo que es la ponderación. ¿Qué es la ponderación? Bien. La ponderación es que no toman el universo de la encuesta y dicen, bueno, dio 40 para este, 35 para este, 38 para este. Después lo que miran es cuánta gente de este sector socioeconómico, cuánta Claro. gente de esta edad, cuánta gente de este lugar geográfico, porque eso no es igual y no tiene el mismo peso en una encuesta. Entonces, y ahí está el arte Sí. de quien maneja una encuesta. Claro. Dice, bueno, si acá me contestó el 20% del universo de los mayores de 50, cuidado porque esto puede tener un desvío que sea para este lado, un sesgo que sea para este lado. Si acá me contestó solo el 10% del universo de los que tienen educación primaria Claro. exclusivamente, me da otro sesgo, porque en ese segmento se vota más para tal o para cual. Claro, bueno, y ahí está el análisis profundo y ahí está la Exactamente. diferencia entre una buena encuestadora y otra, Tal ¿no? cual. Porque si no sería... Exactamente. Todos seríamos encuestadores. Entonces, casi, sí. a la hora de ponderar hay un peso de la evaluación subjetiva que Claro. tenga la persona, con un conocimiento técnico muy preciso. Entonces, cuidado porque en estas encuestas estamos viendo universos de gente que no contesta, universo de gente que contesta que no es la gente que debería contestar para esa encuesta, universo de gente que no está ponderada suficientemente. Sí. Por lo tanto, hoy en todo el mundo dicen, cuidado porque la gente o no contesta o contesta por saturación o porque no alcanzamos al universo que debemos alcanzar. Y te recuerdo, que no es menor el detalle, que en elecciones hasta hace no más de 2 o 3 elecciones, un universo de 800 personas, 800 a 1000 en todo el país, era considerado suficiente. No es nada 800. Hoy estamos hablando de 2.400 personas y ponemos en duda esos números. Claro. Es decir, varió mucho. Por eso los mismos encuestadores dicen, cuidado. Segunda parte, Sí. ¿qué dicen los demás? ¿Qué Los demás dicen? dicen, bueno, cuidado, porque nosotros no tenemos esos movimientos tan abruptos. Es cierto Porque esos que movimientos abruptos parece que estuviésemos hablando del dólar. parece que estuviéramos hablando del dólar. Van fluctuando. ¿no? Exactamente. Y en la intención de voto Sí. no se mueve con tanta intensidad por el estímulo de cosas tan inmediatas y tan inminentes. Es cierto que, y esto coincide Sí. con los encuestadores, aún los que dicen nosotros no tenemos estas cosas tan abruptas, es cierto que hubo algunos elementos que impactan en la opinión pública y que son los que de alguna manera pueden generar algunas Sí. variaciones. Y eso es lo que hace que por eso se siguen haciendo tracking casi diarios Por en ejemplo, muchos casos. el libro de Cristina. Por ejemplo, el libro de Cristina, Claro. perfecto. Claro. El libro de Cristina, ¿en el medio de qué? Apareció, y esto coincide con algo que dice el gobierno que dice, no nos vino tan mal lo de los 9 puntos, nos impactó en lo económico, sí, es verdad, Sí, no bueno. fue bueno. Dicen, sí, cuidado porque Sí, lo económico ojo, te puede llevar ojo puesto, ¿no? con eso, sí. Digo, cuidado, Sí. pero dice, pero al final apareció el miedo a Cristina, cosa que el gobierno siempre ha instalado y ha promovido de alguna manera. Entonces, empezó el miedo. Y cuando empezó el miedo, y ahí es la otra parte, dice, ¿qué pasa?
ellos se ceban cuando se ven ganadores o se ven mejores en condiciones. ¿Y qué pasa? Aparecen los Mempo Giardinelli de la vida diciendo eliminemos el Poder Judicial y hagámoslo una dependencia del Poder Ejecutivo. Claro. Aparecen los exabruptos de Juan Grabois quejándose porque una empresa argentina le va bien. Exacto. Aparecen las cosas que dicen en el libro y que se potencian. Bueno, esto es algo a que todavía está medido como que efectivamente no, pero quienes conocen lo que ocurre en la opinión pública dicen, sí, evidentemente estas cosas vuelven a exponer estas cosas que en general han venido siendo cosas que son refractarias para el gobierno, claro, para el votante que no los quiere a ellos. Y en segundo lugar, que el gobierno, Macri en particular, retomó iniciativa política con lo del diálogo, más allá de que el diálogo es muy ripioso, viene con muchos problemas. Pero logró dejar la economía atrás. Instaló, tanto es así que casi, yo te diría, esta semana pasó desapercibido, casi nadie registró los indicadores de fondo de la economía. Exacto. Tanto es así que le vino muy bien. Entonces, guarda, tener en cuenta, pasan cosas que sí pueden mover un poquito